Bueno muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de funciones. Vamos a trabajar puntualmente la función racional. Cuando hacemos la clasificación de las cantidades de los números, vemos que los números racionales, que los representamos con una Q, son aquellos que pueden ser representados como fraccionarios. Entonces las funciones racionales tienen una forma en fracción. Entonces diríamos que la función f de x es, por ejemplo, 5 sobre x. Cuando en el denominador encontramos una variable, como en este caso que es x, entonces decimos que es una función racional. Si por ejemplo nos dan la función g de x, que es igual a x más 1 sobre x, es también una función racional. Es decir, que puede tener variables en el numerador y en el denominador. Obligatoriamente debe tener variable en el denominador. Es decir, que si a mí me dan la función y de x es igual a 5x cuadrado más 3 cuartos de x. Aquí vemos que tenemos una fracción, pero esa fracción no tiene variable en el denominador. Luego sé que esta función no es racional porque no tiene variable en el denominador. Si dijéramos la función h de x igual a 4x más 5 x más 2 sobre x cuadrado, esta es una función racional. Tiene una parte que son enteras, pero aquí está en el denominador, lo cual convierte toda esta función en racional. Listo. Entonces vamos a ver cómo son los aspectos generales de la función racional. Bien, entonces cuando tenemos, cuadro esto acá. Entonces las funciones racionales, ya tenemos la fórmula, entonces vamos a generalizar. Digamos que me dan la función f de x es igual a 1 sobre x. Bien, entonces me piden hacer el gráfico. Lo primero que debo saber es que cuando yo tengo una fracción, entonces, que digamos es 0 sobre 2. Tengo la función 2 sobre 0 y la función 0 sobre 0. Cuando tenemos el 0 en el numerador y de denominador tenemos cualquier cantidad diferente a 0, entonces decimos que este resultado es 0. ¿Sí? Si usted introduce esa información en la calculadora, pues usted observará que 0 dividido 2 pues es igual a 0. Bien, pero si tenemos el caso contrario, ¿sí? El caso contrario, entonces, vámonos, acá lo vemos, perdón, el cuadro esto, 2 sobre 0, entonces esto es un indeterminado. Entonces, el indeterminado puede obedecer a varias cosas, yo ahorita voy a explicar. 2 dividido 0 y entonces aparece error matemático. Entonces, ahora si hacemos 0 sobre 0, eso también es un indeterminado. Estas dos cantidades que son indeterminadas en la función racional no obedece al mismo aspecto. Lo veremos más adelante. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando usted vea un 0 en el denominador es porque la función nos va a llevar a un indeterminado. ¿Sí? Que muy seguramente puede obedecer a un infinito. Este es el símbolo de infinito. Y ya entonces explicaré a continuación lo que puede significar. Si yo, por ejemplo, tengo, digamos, dos espejos, ¿sí? Y coloco entonces esos dos espejos, lo coloco aquí a 90 grados uno del otro. Estos son espejos, ¿listo? La parte especular está hacia allá. O sea que aquí no hay espejo, atrás. Esta es la parte trasera del espejo. Y yo voy a colocar aquí, digamos, una esfera. Entonces, ¿qué va a suceder? La imagen de esta esfera la voy a ver una acá, otra acá y otra acá. Entonces, voy a obtener tres imágenes. ¿Listo? De este objeto
¿sí? Eso lo van a aprender seguramente en física. Entonces aquí se refleja, prolongo. Y bueno, y aquí luego nuevamente. Y bueno, lo que me interesa es entender lo que puede significar el indeterminado. Entonces se estableció que para obtener el número de imágenes bastaba con coger el ángulo de 360 grados, que es el ángulo giro, restarle el ángulo al cual se encuentran los dos espejos y dividirlo entre el ángulo al que se encuentran los dos espejos. O sea que aquí, en este problema vemos que los dos espejos están a 90 grados, ¿sí? Están perpendiculares. Entonces voy a hacer la sustitución. Diríamos 360 grados menos 90 grados sobre 90 grados. Entonces el número de imágenes es 270 sobre 90. Y eso nos da 3 imágenes, que fue lo que les dije. O sea, la imagen número 1, la 2 y la 3. ¿Listo? 3 imágenes. Eso era cuando los dos espejos estaban así, estaban a 90 grados. Pero digamos que yo lo voy a cerrar y lo voy a colocar a 60 grados. ¿Sí? O sea, ahora este ángulo es 60 grados. O sea que, digamos que más o menos la gráfica sería, bueno, pues aquí tengo un transportador. Entonces, basta con hacer aquí la línea. Y bueno, medir los 60 grados. Y bueno, lo voy a trazar. Ahí los dos espejos están a 60 grados. Si empleo la fórmula que nos dieron, esa fórmula arrojaría entonces ¿cuántas imágenes? 360 menos 60 grados, que es a lo que se encuentran los dos espejos. Y lo divido entre 60 grados. Eso nos va a dar 300 sobre 60. El número de imágenes va a ser 5. Bueno, y si yo continúo cerrando, entonces es claro que si yo continúo cerrando el número, si yo coloco aquí un objeto, digamos que el objeto puede ser esta tapa, entre los dos espejos, usamos algo que se quede más estático que ello. Entonces, si están a 90 grados, veré una imagen acá, otra acá y otra acá. Si lo cierro a 60 grados, voy a ver 5 imágenes, una acá, 2 acá y 2 acá. Si lo sigo cerrando, entonces, por ejemplo, lo cierro a 30 grados, pues el número de imágenes va a seguir aumentando, porque entre más cerrado esté, más imágenes. Entonces, el número de imágenes a 30 grados sería 360 menos 30 sobre 30. El número de imágenes sería 330 sobre 30, 0, 0 y 11 imágenes. Entonces, fíjense que va aumentando considerablemente. A menor ángulo, más imágenes. Entonces digamos que yo sigo cerrando. Y esto después lo pueden verificar en sus casas. Usted va cerrando, 60, 30, 10, 7, 5, 3 y llegó a esta posición. En esta posición el ángulo es igual a 0 grados. Si yo reemplazo en la fórmula, ¿qué va a pasar? Sería 360 grados menos 0 grados, porque recuerden lo que, y sobre 0 grados. Entonces, fui cerrando hasta que llegué a los 0 grados. Esto es un indeterminado, según lo que yo les dije aquí. Si está el 0 como denominador, es un indeterminado. Y pues la calculadora le va a dar ese resultado. Y el indeterminado es muy diferente a 0. Una cosa es obtener un resultado 0 y otra cosa es obtener un indeterminado. Pero entonces veamos qué pasaría. Entonces aquí los dos espejos están a 0 grados según lo que ya expliqué. ¿Sí? O sea, se fueron cerrando, empecé así, se fueron cerrando y llegué a esta situación. Ahora digamos que usted abre esos dos espejos. Siguen estando en posición relativa de 0 grados. Porque cuando es diferente de 0 se abre a partir de un vértice, ¿no?
Pero si yo lo abro así, entonces la imagen, entonces ¿listo? Y usted coloca algo en la mitad. Entonces, este lápiz. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en las peluquerías, en las barberías, se ve mucho este efecto. Un espejo al frente de cada, o sea, espejos paralelos. Y usted se ubica en la mitad, usted va a ver una imagen que se repite y se repite y se repite infinitamente. No tiene sentido que usted trate de contarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca va a terminar. Es infinito. Entonces, el indeterminado, ¿qué significa? Que hay un infinito ahí. Creo que es la mejor forma de contextualizar lo que significan los infinitos. Entonces, ahí quedó, creo que ya queda claro lo que significa el indeterminado. Este concepto de indeterminado es muy, pero muy importante, es vital. ¿Sí? O sea, que usted lo tenga en cuenta. Las funciones racionales las trabajamos a partir de ese concepto de k sobre 0. Entonces, si está una constante, cualquier número que sea negativo, racional, irracional, o sea, cualquier número real sobre 0 nos va a generar el indeterminado. Si está 0 sobre cualquier constante, es también, 0 sobre constante, eso nos da 0. Estas dos cosas son totalmente diferentes. El indeterminado es totalmente diferente a 0. Aquí el indeterminado está significando que hay infinidad de imágenes. ¿Sí? Es muy diferente a obtener 0 imágenes. ¿Listo? Entonces el infinito o el indeterminado es muy diferente al resultado 0. Bien, entonces voy a retomar mi función f de x, ¿sí? Que es igual a 1 sobre x. Lo primero que yo debo determinar de esta función es el dominio. ¿Y qué es el dominio? Pues el dominio es los valores que puede tomar x. Eso ya lo hemos hablado bastante, no creo que a estas alturas tengamos algún inconveniente. Pero el dominio básicamente habla de los valores que puede tomar x. Entonces, usted puede aquí pensar en 1 sobre 5, puede pensar en 1 sobre raíz de 2, puede pensar en 1 sobre menos 3, puede pensar en 1 sobre 3 cuartos, bueno, cualquier cantidad acá, en el denominador. Sí, arriba pues está la constante siempre, pero abajo usted puede reemplazar por el que sea. Sí, por ejemplo, menos 2,33333 periódico. Pero en el único valor que no podemos pensar o no debemos pensar es 1 sobre 0. Porque es que el indeterminado. Entonces, eso quiere decir que en el dominio yo puedo tomar cualquier valor real. Recuerde que real es el que encierra todos los números. Cualquier valor real. Pero menos el 0. Porque si tomo el 0 me da indeterminado. Listo, y ya de esa forma saqué cuál era el dominio de la función. Para saber la gráfica, entonces hallo el dominio, tomo la gráfica. Si yo tomara el 0, ¿cómo me quedaría? Voy a reemplazar por 0, me quedaría 1 sobre 0, eso es indeterminado. Bien, entonces aquí yo llego y hago mi plano cartesiano. Mi objetivo es hacer la gráfica. Entonces, yo sé que en el 0 no puedo tomar ese valor. El 0 está acá. Y el valor no lo puedo tomar en x, ¿no? Entonces, si cuando usted reemplaza por ese valor, nos dio, por ejemplo, 1 sobre 0, entonces eso significa que hay una asíntota vertical. El año pasado, cuando se trabajó función tangente, veíamos lo que era una asíntota. Una asíntota es una línea imaginaria a la cual se acerca una curva pero nunca la toca. Entonces, en el año pasado veíamos cómo la tangente, que era una gráfica, una función aquí así,
Entonces nosotros veíamos que aquí se acercaba un valor, pero nunca lo tocaba, y eso era una asíntota vertical. Vertical, pues por la posición, ¿no? Entonces, si usted obtiene un resultado de un número sobre 0, entonces usted sabe que es una asíntota vertical, que ahora en adelante la vamos a abreviar como A.V, asíntota vertical. Entonces, ahí voy a trazar una línea punteada. ¿Listo? No es continua, es punteada. Y bueno, aquí también hay asíntotas horizontales, ¿sí? Para este caso, pues yo la voy a dar más adelante. Ahorita explico cómo sé que está ahí. Entonces, la asíntota horizontal, ¿dónde está? En Y igual a 0. Esa es la asíntota vertical, porque mire. Perdón, en X. En X, cuando la línea es vertical, es X igual a 0. Y la asíntota horizontal, ¿en dónde está? En Y igual a 0, porque pasa por Y0. O sea, horizontal es con Y, vertical es con X. Listo. Entonces, para la gráfica, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos para determinar eso? Lo que voy a hacer es tomar, una vez que usted ha determinado el valor que no puede tomar, que en este caso fue 0, y ya ahorita hablo más ampliamente de ello. Entonces lo que hago es tomar valores que estén antes y después de ese resultado, ¿sí? Entonces, para ello, voy a valerme acá. Voy a hacer una cosita porque es que no quiero pasar la hoja, porque entonces buena información se me perdería, ¿sí? Entonces, voy a hacer acá la continuación de esto, ¿listo? Entonces, yo sé que hay una asíntota vertical en X igual a 0. Entonces, ¿qué es este el punto aquí? 0 está acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar unos valores que están a la derecha y otros que van a estar a la izquierda de ese valor, de esa línea asintótica. Bien, entonces, ¿qué valores? Yo voy a tomar, entonces voy a coger aquí un número, aquí voy a tomar 1, 2, 3, 4. Voy a tomar el 1, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 4. Voy a tomar X igual a un medio, X igual a un cuarto. O sea, que voy a tomar este de acá, adentro, y uno bien pequeñito, bien claro. O sea, me acerco también. Eso es por la derecha. Entonces, tengo la función y voy a reemplazar a f por 1. A x por 1, perdón. Entonces, eso nos quedaría. F de 1 es igual a 1 sobre 1. Ah, eso da 1. ¿Cómo quedó la coordenada? 1,1. 1,1. Eso sería ahí. Voy a tomar f de 2. Sería 1 sobre 2. Recuerde, donde está x, pues estoy colocando el valor que estoy reemplazando. Y la función, no olvidemos, es 1 sobre x. Entonces aquí en x puse el 2. Nos daría un medio que es 0,5. Ah, cuando vale 2, 0,5. Cuando vale 4, es 1 sobre 4, 0,25. O sea, aquí bien pegadito. Y yo puedo tomar valores cada vez más grandes. ¿Y qué va a suceder? Que esa línea cada vez se acerca más al eje X, pero nunca lo va a tocar. O sea, se está acercando de una forma que llamamos asintótica. Igual que lo que pasaba con la función tangente. Bien, ahora tomemos por el otro lado a ver qué pasa. Por la izquierda. Por la izquierda, ¿qué valores están? Pues voy a tomar el menos 1, el menos 2 y el menos 4. También voy a tomar el menos 1 medio, el menos 1 cuarto. Ah, aquí me faltó unos puntos aquí en esto, ¿no? Voy a hacerlo aquí. Voy a reemplazar por f de 1 medio y nos va a quedar 1 sobre 1 medio. ¿Cierto? Aplico extremos y medios, 2 por 1 da 2 sobre 1. Pues 2 sobre 1 es 2, entonces dejo el 2. O sea que cuando vale
1 medio, que era aquí, vale 2. F, ahora si yo reemplazo por f de 1/4, será 1 sobre 1/4. Y eso me da, aplicando extremos y medios, 4. 1/4 es aquí en la mitad de la mitad. Y eso valdría 1, 2, 3, 4. Entonces vemos que yo puedo tomar valores cada vez más pequeños y cada vez se acerca más a este valor de y, pero nunca va a ser ese resultado. Eso es acercarse asintóticamente así. Y aquí también asintóticamente y nos da algo así. Es una parábola, pero es oblicua, o sea, es hacia allá. Cada vez acercándose más a X, acercándose más a Y, pero nunca lo va a tocar. Si aquí, por ejemplo, yo pareciera que lo toca, no es imposible que lo vaya a tocar. Por la izquierda, f de menos 1 es igual a 1 sobre menos 1. Eso nos da menos 1. O sea que cuando vale menos 1, vale menos 1. Aquí. F de menos 2 es igual a 1 sobre menos 2 es igual a menos 1 medio, que es igual a menos 0,5. Menos 2, menos 0,5. Y vuelvo y tengo el comportamiento asintótico. F de menos 4 menos 1 sobre 4, bueno, el menos puede ir arriba, abajo o en el medio. Es igual a menos 0,25. 2, 3, 4, 0,25, pero por abajo. Ahora, si me acerco un poquito más a este 0, o sea, f de menos 1 medio, o sea, eso es aquí. Menos 1 medio es igual a 1 sobre menos 1 medio igual a menos 2. Menos 2. Menos 1 medio menos 2. Y bueno, el otro va a dar, si es menos 4, menos 1/4, menos 4. Y tengo el comportamiento asintótico similar a lo que pasaba allá. Y listo. El dominio de la función, todos los reales menos el 0 porque el 0 no tomó. Y el rango de la función, todos los reales menos el 0 porque tampoco tocó el 0 del y. Y esta es la gráfica genérica de una función racional. Siempre abre de esa forma. Ahora bien, veamos entonces unas pequeñas variables que puede tener esto. Digamos que me dan ahora la función, vamos a ver aquí, voy a trabajar ahora de forma horizontal, a desarrollar horizontal para no estar moviendo mucho la hoja. Decimos f de x igual a 2 sobre x cuadrado. También vemos la constante, ahora voy a poner 2. Bien, entonces lo primero es determinar qué valores no puede tomar x. Entonces el dominio, todos los reales menos el 0, porque si tomo el 0 me da indeterminado. Siempre que la función tenga una constante arriba, entonces sé que la asíntota horizontal va a estar también sobre el eje x. O sea que el rango va a ser todos los reales menos el 0. Ya no se preocupe, ahorita explico un poco mejor esa parte. Aquí voy a hacer mi gráfica. Y vamos a ver qué pasa. Bien. Entonces yo voy a tomar acá los valores un poquito. Acá 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4. Esperemos que no me interfiera mucho con la gráfica. Listo, entonces dice, con esto que ya hicimos, sabemos que yo no puedo tomar el 0. Entonces, aquí sobre el eje X tengo una asíntota vertical, o sea, una línea punteada. Va a ser un poquito a un lado para que la podamos diferenciar un poco más, pero ahora no se va a ver tanto. Listo. Entonces, ese valor de 0 en X no lo puedo tomar. ¿Cuál es su ecuación? La asíntota vertical tiene por ecuación X igual a 0.
Ya ahorita haremos otro donde variemos un poquito esa cuestión. La asíntota horizontal, entonces está también acá. Entonces la asíntota horizontal está en y igual a 0. Eso hace que en x yo pueda tomar cualquier real menos el 0 y en y cualquier real menos el 0. Entonces voy a tomar valores, como le dije anteriormente, que estén a la derecha y a la izquierda de la asíntota vertical. Entonces voy a tomar el x igual a 1, x igual a 2 con 2 y x igual a 1 medio. Con 2 o 3 valores con 1, solo usted ya sabe. La idea es que después no hagamos gráfico porque de una vez podemos deducir el comportamiento. Bien, entonces, un momento. Entonces puedo decir lo siguiente. Voy a reemplazar a f de 1. Sería 2 sobre 1 al cuadrado. Eso es 2. Cuando vale 1, vale 2. Usted hace el punto. F de 2 es igual a 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces eso nos va a dar 2 sobre 4 es igual a 1 medio, 0,5. Cuando vale 2, vale 0,5. Está sucediendo exactamente lo mismo que venía sucediendo anteriormente. F de 4. 2, no es que no pueda tomar el 3, puedo tomar el 3, el 7, cualquier número que usted desee. Eso sería 2 sobre 16, o sea, 1/8. ¿Sí? 1/8, pues es coger esta unidad, dividirla entre 8 y tomar 1. O sea, eso es muy pegadito al eje X. Pero yo pues, no lo puedo pegar, ¿no? Porque no va a tomar ese valor. Y si yo, por ejemplo, tomo f de 1 medio. 2 sobre 1 medio al cuadrado, 2 sobre 1 cuarto y 4 por 2, 8. Entonces, cuando vale 1 medio, o sea, aquí tengo que ir hasta 8, que queda por ahí arriba. Bien, la gráfica, ¿cómo nos quedó? El comportamiento es muy, pero muy parecido. O sea, es la misma curva, solo que difieren las coordenadas. Pero es básicamente igual. ¿Cierto? Ahora tomemos por la izquierda. A ver qué pasa. Dijimos que por la derecha y por la izquierda tomar de la asíntota. Entonces vamos a tomar x menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 1 medio. F de menos 1 será 2 sobre menos 1 al cuadrado. O sea, 2 sobre 1 igual a 2. Cuando vale 1, vale 2. F de menos 2 será 2 sobre menos 2 al cuadrado, 2 sobre 4, 1 medio. Cuando vale 1 medio. Y si se fija son los mismos valores. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado o a potencia par es igual a que si estuviera positivo o negativo. Entonces sé que si voy a reemplazar por menos 1 medio, el resultado va a ser también 8. Entonces menos 1 medio es acá y 8 por acá. ¿Listo? Y puedo trazar mi gráfica. Y tengo la función. Entonces aquí yo ya puedo hacer un resumen. ¿Listo? Según lo que yo he visto que ha venido sucediendo, entonces ya puedo sacar unas conclusiones que espero que las recuerden. No les olvide que esto debe aparecer un resumen en su cuaderno. Entonces veamos cuál sería el comportamiento. Si usted tiene una función f de x, aquí tiene una constante y está x a la n. ¿Sí? Entonces, veamos lo que puede pasar. Un ejemplo de este es como los parámetros que voy a tomar son los siguientes. Vamos a tomar que k es mayor que 0, o sea que k es positivo. ¿Sí? Y vamos a decir que n es impar. Entonces voy a dar aquí unos ejemplos de qué funciones cumplen con esto. Por ejemplo, f de x igual a 3 sobre
x. Otra, g de x es igual a 2 sobre x a la 3. H de x es igual a 5 sobre x a la 5. ¿Listo? Todos son, k es mayor que 0. Todos son positivos. Y n es impar, 1, 3 y 5. Ojo, no hay nada sumando, simplemente así. Si la función es de esta forma, entonces primero sabemos que la asíntota vertical está en x igual a 0. Y sabemos que la asíntota horizontal está en y igual a 0. De una vez, usted ve esto, esa estructura, y esas dos cosas se concluyen. O sea que el dominio es todos los reales menos el 0 y el rango todos los reales menos el 0. O sea que cuando usted vaya a hacer la gráfica, entonces vamos a hacer la gráfica de este problema, la vamos a hacer un poco clarita para que podamos ver. Entonces ahí está el eje Y y está el eje X. Entonces voy a dibujar las asíntotas, las voy a hacer de azul. Entonces aquí hay una asíntota vertical y aquí hay una asíntota horizontal. ¿Cuál es la ecuación de esta línea horizontal? Y igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de esta línea vertical? X igual a 0. Entonces, la gráfica de todas estas, donde k es mayor que 0 y n es impar, o sea, está elevado a una potencia impar, siempre va a ser de esta forma. Una acá y la otra acá. Y acercándose asintóticamente al eje X y al eje Y. ¿Listo? Y queda hecho el gráfico de forma rápida. O sea, todos estos tienen la misma gráfica. ¿Sí? Entonces, es bueno que ustedes bajen GeoGebra. ¿Por qué? Porque es que GeoGebra les ayuda a hacer esas gráficas. ¿Sí? La pueden bajar en su celular. Entonces, aquí yo tengo. Entonces ya he montado GeoGebra y voy a darle una entrada de una función. Entonces, y igual, digamos que hacemos 5 sobre x elevado a la 5. ¿Cómo ven? Vean la gráfica. Guarda la relación que yo les di aquí. Y te acerca asintóticamente a la función. ¿Listo? Hagamos otra. Quitemos esa. Démosle otra entrada. Y igual a 2, ¿sí? Dividido x al cubo. Y ahí la tenemos. El mismo comportamiento que estamos dando. ¿Qué pasa? Que entre mayor sea el exponente, pues un poquito más alejado, se va a acercar un poco más lento al eje Y. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Pero el comportamiento básicamente es el mismo. Recuerde que yo estoy tratando de sacar comportamientos. Es para lo que usted necesita en el ICFES. Bien. Ahora veamos otra variable de esto. Creo que aquí abajito podemos hacerlo. Entonces descarguen GeoGebra. Es muy útil. Bien. Entonces me dicen ahora en el segundo caso. F de x igual a k sobre x a la n. Ahora vamos a tomar que k es menor que 0 y que n es impar. ¿Qué ejemplos nos podrían servir? Entonces, f de x igual a menos 3 sobre x, f de x igual a menos 2 sobre x cubo, f de x igual a, no sé, 1 sobre x a la 7, pero aquí el menos. Este menos puede ir arriba, puede ir como acá en la mitad o puede ir abajo. La cuestión es que siempre se puede asumir con el de arriba, o sea, en este caso es negativo.
¿Qué pasa? La asíntota vertical va a estar automáticamente en x igual a 0, la asíntota horizontal en y igual a 0. Si usted ve que arriba hay una constante y abajo la variable elevada a la n, cualquiera que sea, las asíntotas están siempre en el eje x y en el eje y. ¿Listo? O sea que definimos dominio todos los reales menos el 0, rango todos los reales menos el 0. ¿Cómo haríamos la gráfica de esto? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso, como ahora es negativo, lo que va a suceder es que la función, ahora como es negativa, este menos, lo que hace es, si fuera una parábola, ¿qué haría cuando usted la multiplique por el menos? La parábola ahora se hace una reflexión respecto a x, o sea, hace esto hacia abajo. Aquí va a suceder lo mismo. Cuando era positivo, era aquí y aquí. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Se va a reflejar hacia arriba y nos va a quedar aquí así. Y la que está aquí arriba ahora va a quedar abajo. Y listo. Tenemos la función. ¿Listo? O sea, eso pasa cuando sea negativo. Entonces volvamos a GeoGebra. Y veamos entonces qué es lo que pasa. Entonces, a ver, veamos. Tengo la función y igual a menos 2 sobre x al cubo, x elevado a la 3. Y ustedes ven entonces, pasa exactamente lo que les estoy diciendo. Ya no va tran, ¿sí? Ya la otra iba aquí, ahora se refleja. Entonces podemos poner las dos que estaban vean, aquí está la negativa que quedó de morado. Y ahora miren la de naranja. La de naranja era la positiva. Son exactamente iguales, pero al lado contrario en el eje Y. ¿Sí? Esta de acá. ¿Sí? Ustedes ven ahora que abren en lados contrarios. Entonces, esta se reflejó hacia abajo, esta se reflejó hacia arriba. Y listo, queda así. Bien. Eso es cuando es negativo. Veamos ahora, entonces, el otro caso. Tenemos acá f de x igual a x a la n, f de x igual a la constante sobre x a la n. Pero ahora acá, bueno, vamos a tomar mayor que 0, pero ahora n es par. Yo creo que ustedes ya con los problemas que hicimos, ya sacamos esa conclusión de forma sencilla. ¿Qué ejemplos puede haber de este caso? Por ejemplo, f de x igual a 3 sobre x cuadrado, 5 sobre x a la 4, 6 sobre x a la 6, o bueno, o 1 sobre x a la... Lo importante es que k es positivo y que x es par. En ese caso, aquí hacemos el plano cartesiano. Persiste lo que ya dijimos. La asíntota vertical está en x igual a 0, la asíntota horizontal está en y igual a 0. O sea que el dominio sigue siendo todos los reales menos el 0 y el rango todos los reales menos el 0. Para dicha gráfica, entonces, ¿qué hago? Trazo las asíntotas, vamos a resaltarlas acá. Según el problema que ya vimos, que hicimos el de, por ejemplo, estamos haciendo 3 sobre x cuadrado. Entonces, abre aquí acercándose asintóticamente y abre aquí acercándose asintóticamente. Y listo. Entonces, siempre va a haber arriba, si son positivos, ¿no? Entonces, le damos aquí en GeoGebra, desde que se me giró.
¿qué estaría pasando? Vamos a quitar esas dos para que podamos visualizar mejor el problema. Y, entonces, y es igual a 3 sobre x cuadrado. Ahí lo tienen. Comparemos para ver qué pasa con las otras. ¿Qué diferencia hay? Esta es la gris. Hagamos la segunda. Y igual a 5 dividido x a la 4. X a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Que crece lentamente, o sea, se hace más ancha. Pero el comportamiento es exactamente lo mismo. ¿Ya? Tenemos la verde y la gris. La verde es 5 sobre x a la 4. Pero el comportamiento es el mismo. Y asintóticamente, o sea, cada vez se acerca más al eje Y, pero nunca lo va a tocar. La de x a la 4 se demora mucho más. La de x a la 4, entonces el gráfico nos está mostrando que, con esto no se ve, que hace lo siguiente. Él se va a ir acercando, ¿sí? Pero se va a demorar mucho más en llegar al eje Y, a tratar de tocarlo. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que ya podemos inferir lo que va a pasar cuando sea negativa. Entonces, si me dicen f de x es igual a k sobre x a la n y k es menor que 0, o sea, es negativo, y y n es par. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 3 o menos 3 sobre x cuadrado, menos 5 sobre x a la 4. La asíntota vertical y horizontal siguen estando en el mismo lado. Eso no va a cambiar. ¿Qué va a suceder realmente? Pues que ahora se va a reflejar y que en vez de abrir hacia arriba, pues ahora abre hacia abajo. Va a ser esto. ¿Sí? Eso es cuando es negativo. Y listo. Esa sería, digamos que los casos más sencillos de funciones de esto de polinomios, de racionales. Eso sería. Entonces démosle ahora, entonces, dejemos estas 5 sobre x a la 4. No sé, aquí dejé otra función, después la quitamos. ¿Ya? Y vamos a poner y igual a menos, o sea, el mismo, pero ahora con el menos, x a la 4. Y vemos, quedó de azul. Entonces vemos que ahora el mismo comportamiento, pero abriendo hacia abajo. El mismo comportamiento asintótico. ¿Listo? Bien, entonces ahí les queda para que por favor me bajen ese GeoGebra. Es muy importante que lo hagan. Y bueno, para terminar voy a hacer una cosa aquí para que entendamos. Porque hasta el momento ustedes pensarán que es que x no puede ser 0. X puede ser 0. Lo que no puede ser 0 es la función. Entonces lo voy a aclarar acá. Digamos que me dan la función f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Bueno, entonces usted dirá, bueno, pero aquí x está a la 1, pues puede ser una gráfica aquí así. Pero ojo, eso que yo acabé de decir es cuando la función solo tiene a x en el denominador y arriba una constante. De resto nos toca analizarlo de otra forma. Lo primero que hago es que no es que x no pueda ser 0, es que la función no me puede quedar k sobre 0. O sea que yo hago x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Y si yo resuelvo eso me da que x tiene que ser diferente de 2. Entonces ya la asíntota vertical no está en 0, está en x igual a 2. Arriba hay una constante, entonces la asíntota horizontal seguirá estando en y igual a 0. Entonces, veamos el gráfico, cómo nos va a quedar. Usted hace el gráfico, tomaría valores, pero voy a ubicar la asíntota, ¿no?
Entonces la asíntota, ¿dónde está? En 1, en 2. Ya no está sobre el eje Y. ¿Quién sí? La asíntota horizontal, ¿dónde está? Ah, esa sí está aquí en 0. Bien, entonces usted puede tomar valores después y antes, como les había dicho. Entonces tomemos un valor después. Tomemos el 3, 4, 5. F de 3. 1 sobre 3 menos 2. 1 sobre 3 menos 2 da 1, da 1. 4. F de 4. 1 sobre 4 menos 2. 1 sobre 2, 0,5. Y yo veo que va bajando acercándose a X. Pero yo no necesito hacer esos valores porque ya sé que X está a la 1. Ya sé que el comportamiento va a ser ese. Y ahora F de 5 medios, que es 2,5. Será 1 menos 5 medios menos 2. 1 sobre 2 por 2, 4. ¿Sí? Sí. Usted hace esta operación, 5 medios menos 2, y le da entonces un medio. Porque 5, 2 por 2, 4, 5 menos 1, menos 4, 1 sobre 2, y eso nos da 2. Cuando vale 5 medios, vale 2. Y vemos que se va acercando asintóticamente. Y ya sé que como esto es impar, entonces la otra va a dar aquí. Y tengo el gráfico. ¿Qué pasó ahora? Que el dominio es todos los reales, pero ya no es el 0, ya es menos 2. Ya no puede ser el 2 positivo. Todos los reales menos el 2 porque en el 2 hay una asíntota. Y el rango es todos los reales menos el 0. Por ahora voy a dejar solo constantes arriba. Eso significa que no va a poder tomar horizontalmente el 0. Entonces voy a ahondar un poquito en esa partecita. Entonces veamos. Vean, f de x es igual a 5 sobre x cuadrado menos 4. Entonces usted dice, bueno, tengo que coger el x cuadrado menos 4 y hacerlo diferente de 0 para saber qué valores no puedo tomar. Y nos queda que x cuadrado es igual a 4. Y x es raíz de 4, x es más menos 2. Porque recuerde que tiene dos resultados, uno positivo y otro negativo. Bueno, entonces aquí ya hay dos valores que no puedo tomar. Dominio todos los reales menos el más menos 2. Eso significará entonces que tiene dos asíntotas. Entonces usted dice, bueno, entonces aquí está mi plano. Una asíntota en menos 2 y otra asíntota en 2. El comportamiento asintótico está sobre el eje X. Y usted dice, está al cuadrado. Entonces, aquí hay un comportamiento asintótico. No lo voy a extender de lado a lado, sino lo voy a dejar así. Y voy a hacer acá. ¿Verdad? ¿Qué está pasando en la mitad? Entonces usted dice, bueno, pues asignémosle unos valores. 0. F de 0. 5 sobre 0 al cuadrado menos 4, 5 cuartos. ¿Cierto? O sea, 1 punto algo. Ahora tomemos 1 a la derecha. F de 1. 5 sobre 1 al cuadrado menos 4. 5 sobre 3 menos 3. Aquí cometí un error. Esto es negativo. Perdón. Menos 1 punto algo. ¿Sí? Porque esto da menos 4. El menos lo puedo poner arriba o abajo. Listo, aquí va abajo, pero bueno, lo puse arriba. Menos 1.1, esto pongámoslo acá. Esto da menos 5 tercios, ¿cierto? O sea, alejándose un poquito de acá. Y si yo reemplazo por menos 1, me va a dar exactamente el mismo resultado porque está al cuadrado. Entonces sería aquí así y listo, tengo una gráfica, algo así. Si metemos eso aquí a la gráfica de la función. Entonces quitemos esta. Y igual a
5 dividido x cuadrado menos 4. Y bueno, ahí aparecerá la gráfica. Lo que pasa es que son valores, aquí estoy tomando valores muy pequeños, me toca ampliarla. Cinco sobre x cuadrado menos 4. Porque la corrí mucho y se me perdió la... Tengo que recogerla y volver a mirarla. Eso es lo que pasa aquí. Si usted toma, vean, se ve una línea recta, pero usted tiene que empezar a acercar hasta que encuentre el comportamiento. Pero bueno, entonces ahí ya tenemos entonces el comportamiento asintótico de esto. O sea, la asíntota no necesariamente está en un solo, en x igual a 0. Entonces aquí ya la logré encontrar. Miren, aquí me toca no reducirla mucho, pero ahí se ve todo el comportamiento. ¿Listo? Ahí se puede definir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Si por ejemplo me dicen, entonces trabajemos sobre esto, que es lo que nos interesa. F de x igual a 4 sobre x menos 3. Usted coge el denominador y lo hace diferente de 0, x igual a 3. Esto tiene una sola asíntota. Pongámosle aquí el menos. Entonces, me dice, bueno, entonces está aquí el menos 3. Ya sé que en 3 hay una asíntota vertical. Cambiemos esto un poco. Pongamos más 3 más bien. Entonces el 3 pasaría a restar y queda que en menos 3. Entonces ahora en menos 3 hay una asíntota vertical. Si yo trazo la curva, ¿cómo será? Sería acá y acá, pero como hay un menos, entonces, y esto es impar, entonces usted sabe que hace esto. La asíntota horizontal está sobre el eje X porque arriba hay una constante. Si hay una constante, no hay variable, pues usted ya sabe de una vez que está ahí. Entonces, hagamos esa gráfica. Quitemos esta que ya tenemos ahí. Y metemos la función. Entonces la función y igual. Aquí hay un por que es diferente a x. Cuando yo hable de x tiene que ser el de la variable, o sea, el de acá. A menos 4 dividido x más 3. Y listo, ahí tengo entonces la gráfica. Ahí está, creo que es. Ahí la tenemos. Ahí se ve la gráfica entonces de la función. Entonces es como hacer esa predicción de cuál va a ser el comportamiento que tiene esa función, sin hacer muchos procedimientos. Dominio, todos los reales menos el menos 3. Rango, todos los reales menos el 0. Porque el 0 está la asíntota y listo. Bien, si me dicen f de x es igual, si arriba hay variable, que eso va a ser el motivo del próximo video, entonces se analizará de otra forma, pero básicamente es determinar la asíntota vertical, asignar valores e ir reemplazando. Esa es la forma de trabajar las funciones racionales. Sí, o sea, no hay que hacer más sino determinar dónde están las asíntotas. Entonces, si me dicen f de x igual a 2 sobre 4, 9 menos x cuadrado. Bien, entonces usted simplemente
sabe que debe coger 9 menos x cuadrado, igualarlo a 0. ¿Para qué? Para hallar las asíntotas. O sea que 9 es igual a x cuadrado, raíz de 9, entonces el 2 pasa en forma de raíz, más menos 3. Bueno, listo, sé que las asíntotas están en más 3 y menos 3. Entonces usted coge acá, vamos a hacer entonces esto. Vamos a trazar las dos asíntotas que, como ya dijimos, están en menos 3 y en 3. Bueno, entonces, usted dirá entonces a la asíntota horizontal. Listo. Usted básicamente dice, bueno, sé que x está al cuadrado, entonces vendrán por el mismo lado. Yo podría empezar acá, pero como está negativo, entonces sé que esto va hacia abajo. Y luego tomo unos valores para ver qué pasa en el centro. Lo del centro hay que hallarlo punto a punto, porque no siempre va a ser igual. Hay veces que hace esto, a veces hace una parábola. Entonces, usted reemplace por 0. Si usted reemplaza por 0, esto da 2 novenos. 2 novenos, dividir o sea, es positivo, dividir en 9, tomar 2. Tomemos el 1 y el menos 1. El resultado del 1 y el menos 1 va a ser el mismo porque está al cuadrado. Listo, entonces yo ya sé que esta cuestión y me va a dar positivo, hace algo así. Bueno, y listo. Dominio, todos los reales menos el más 3 y el menos 3. Rango, todos los reales menos el 0. Y listo, muchachos. Bueno, esto hay que practicarlo, listo. Entonces dejar un taller al respecto. Y después otro video terminando esta función y explicaré entonces después en reunión sincrónica las dudas que puedan tener. Gracias por la atención prestada y que estén muy bien.